Hola, muy buenas noches. Soy Glenda Umaña. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Un honor contribuir con el periodismo de Guatemala. Nuestro invitado de hoy rompe el silencio. Estuvo 7 años en España y hace unos 18 meses regresó a Guatemala. Carlos Roberto Bielman, como recordarán, un político guatemalteco que ocupó la cartera del Ministerio de Gobernación del 2004 al 2007 en el gobierno de Óscar Berger. Durante su mandato como ministro fue acusado de distintas ejecuciones. Por estas acusaciones, recordemos, fueron juzgados Carlos Bielman, el mismo, en España, luego fue absuelto, Alejandro Yamatei en Guatemala, Javier Figueroa en Austria y Eduardo Espiricén en Suiza. El señor Bielman había sido acusado por la ejecución de 11 presos de la Granja Pavón y fue arrestado en Madrid. Luego fue absuelto, repetimos, de los cargos de la muerte de esos presidiarios. Señor Bielman, muchas gracias por estar con nosotros y acceder a esta entrevista. Glenda, muchas gracias. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir nuestros momentos vividos durante este proceso. Lo veo que trajo varios documentos. Está acostumbrado, me imagino, durante todos estos años a tener así como que defenderse. El tema no es defenderse. A mí me gusta hablar el tema con la verdad. Con los documentos donde se refleja las ilegalidades o las incongruencias que existieron durante mi proceso. Pero nada más para refrescar los headlines porque me los sé casi de memoria. De memoria, me imagino que durante todos esos años en España, pues prácticamente estuvo dedicado a su caso, según tengo entendido. 7 años estuve sobre todo dedicado prioritariamente a mi caso, en comunicación con Guatemala, porque habían una parte en Guatemala y otra parte en España. Inicialmente, recuérdese usted que a mí, por un lado, tenía un juicio de extradición, pero por otro lado se me abrieron 2 juicios por parte de CICIG por los mismos hechos, uno en España y uno en Guatemala. Y al final la Corte Suprema de Guatemala, constituida en Tribunal Constitucional, decretó que la CICIG había violado mis derechos humanos, habiéndome abierto 2 casos por los mismos hechos en 2 países diferentes. ¿Cómo se sintió? No me puedo imaginar, señor Bielman, después de 7 años de estar en España, que bueno, estábamos comentando fuera de cámara, que bueno, España es un país precioso para vivir, pero bueno, usted fue detenido allá, tenía que estarse reportando luego. ¿Cómo fue finalmente regresar a Guatemala, regresar a su país en un contexto diferente a nivel personal? Ya sus 3 hijos casados, cuando se fue, creo que solo 2 estaban casados, ya regresó con 6 nietos, pero ¿cómo fue ese momento de poder regresar? Me imagino que durante mucho tiempo usted estuvo repasando y añorando, ¿no? Regresar a Guatemala. Uno añora su tierra, aquí crecí, aquí viví, aquí me desarrollé familiarmente y profesionalmente. Nunca dudé en no regresar a Guatemala, siempre estuve seguro que al final la verdad iba a alcanzar a la mentira. Cuando recibí la notificación del tribunal que había quedado absuelto, inmediatamente lo primero que hice fue empezar a hacer todas las gestiones para volver a Guatemala. Mi llegada a Guatemala fue un momento para mí muy especial, fue de mucha emoción. El encontrarme en mi casa, en el aeropuerto, pues con mis nietos, aunque me visitaban en España, con mis hijos, con mis hermanas, con mi mamá, con mis amigos entrañables que para mí son mis hermanos, y luego poder estar en mi casa con todos ellos fue muy especial. Como digo yo, reímos y lloramos, recordamos momentos de antes del problema, durante el problema, porque muchos de estos amigos y mi familia nos visitaban recurrentemente allá. ¿Regresó un Carlos Bielman diferente? Por supuesto. Definitivamente a uno la vida, yo siempre he dicho que
no por qué me suceden las cosas, sino para qué me suceden. Y probablemente una de las cosas que más me cambia en la vida es que uno cuando está en su juventud, cuando se está desarrollando, considera que sus prioridades son el trabajo, que sus prioridades son su participación interinstitucional. Yo desde muy joven pues participé en Cámara de Industria, fui director, fui vicepresidente, fui presidente de la Federación de Cámaras de Industria. Todo esto le estoy hablando en una edad entre los 25 y los 36 años, cuando los hijos de uno están creciendo y uno cree que esa es su prioridad, y realmente después de esto uno se da cuenta que la prioridad es la familia, que la prioridad son los amigos. Otra de las cosas que me cambió tremendamente es que ya no veo problemas donde muchas veces veía que habían problemas. Realmente esto para nosotros fue un gran problema que nos dejó una gran escuela, y hoy en día pues soy una persona que miro de diferente forma cuando hay un problema o cuando hay una situación que para algunos les puede agobiar, y realmente esa parte de problemarme en la vida me cambió muchísimo. ¿Cambió su visión de la justicia, por ejemplo? ¿Cambió su visión sobre las personas que están en las cárceles? Mire, yo en la cárcel estuve 40 días en el proceso de extradición. Definitivamente ser privado uno de su libertad es un tema que duele, es un tema que a mí aquí en Guatemala me preocupa muchísimo ver cómo se abusa de la cárcel, de la cárcel preventiva. Realmente creo que el tema de la cárcel es un tema que se debiera meditar, y que definitivamente si hay alguien que cometió un delito y es un riesgo para la sociedad, pues claro que debe tener una prisión preventiva. Pero hay mucha gente que ha sido acusada de delitos que no son delitos que sean una amenaza para la sociedad guatemalteca. El abusar de la cárcel preventiva creo que es una injusticia. ¿Será más bien como querer dar un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se cometen, no estoy hablando de su caso obviamente porque usted fue absuelto, pero en lo que usted se está refiriendo de casos de corrupción, como para sentar un precedente? Es que no solo necesariamente, o sea, hay que respetar la presunción de inocencia. Si usted se da cuenta, yo estaba acusado de asesinato. Sin embargo, en España evaluaron que yo no era un riesgo para la sociedad española y pude librar mi juicio en libertad, aunque tenía una restricción de no poder salir de España, aunque una vez al mes tenía que ir a firmar a la Audiencia Nacional. Yo creo que aquí han habido casos que se han dado que creo que se han excedido en el tema de la prisión preventiva. Hay gente que no ha sido condenada y no podemos pretender que cumpla una condena preventivamente por si acaso no sale absuelto. Uh-huh. Antes de que nos cuente sobre ese momento en que usted fue absuelto, quisiéramos que nos cuente sobre el momento en que usted es detenido. ¿Ya se lo esperaba, que venían a esposarlo, que lo iban a llevar a la cárcel? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo fue? Mire, todo esto ha sido una manipulación. O sea, yo recibí por medio de la prensa la noticia en el mes de agosto, a principios de agosto, 5 o 6 de agosto del 2010, por los medios de comunicación que se me acusaba. El señor Dalanese salió acusándome de secuestro, de narcotráfico, de extorsiones y de cualquier cantidad de delitos. Y realmente no fue sino hasta octubre. Y ellos decían que la orden de captura estaba subida en Interpol. Y no era cierto, no existía aún todavía la orden de captura, salió 10 días después. Entonces yo fui capturado hasta en el mes de octubre. Por supuesto que yo no pretendía en ningún momento ser prófugo. De esa cuenta me inscribí, saqué mi DPI en España, alquilé un apartamento, todo queda registrado en el Cuerpo Nacional de Policía, y de hecho inclusive en ese ínterin me buscó el CNI, que es la institución de inteligencia de España, y tuve una reunión con ellos y con mi abogado. O sea, yo nunca fui sujeto de que estuviera escondido o estuviera huyendo
a enfrentar la justicia. Entonces yo sí había pensado que eso podía recurrir en un momento. Fue un momento sumamente difícil, fue un momento sumamente duro. Pasé en resguardo policiaco durante 24 horas y casi 48 horas después fui llevado a un centro de detención. ¿En Madrid? En Madrid me pusieron 24 horas más o menos después de mi detención a disposición del juez. Sí fue un momento duro, gracias a Dios pues tengo el carácter para sobreponerme a una situación. ¿Es la peor humillación por la que ha pasado? Yo no hablaría de humillación, ¿verdad? Realmente sí fue un momento duro porque estaba seguro y así era, y así quedó demostrado que yo era inocente. Por parte del Cuerpo Nacional de Policía siempre me trataron con respeto. Y realmente lo más difícil fue no poderme comunicar, quedarme total y completamente incomunicado y no saber lo que estaba pasando fuera. Fueron 40 días los que estuve en prisión y a los 40 días fui liberado sin ninguna restricción. Yo inclusive si hubiera tenido intenciones de fuga, me hubiera podido fugar en ese momento. Pero fue muy duro, fue duro. Pues. Queremos conversar también del momento en que fue absuelto y su versión sobre lo que sucedió en la cárcel de Pavón, por la cual fue acusado y luego fue absuelto. Vamos a volver para continuar con Carlos Bielman. ¿Cuál es la versión de Carlos Bielman sobre lo que ocurrió en Pavón? Hoy es nuestro invitado, ha roto el silencio después de 18 meses de haber regresado a Guatemala, 7 años en España. Y bueno, antes del corte nos estaba comentando sobre ese momento y esos días que usted pasó detenido en Madrid, pero también queremos que nos comente ese día en que usted fue absuelto. Ese día usted tuvo que esperar 7 años para que llegara ese momento. ¿Estaba convencido que ese sería el día? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el juicio empezó en el mes de enero y fue un juicio que duró prácticamente casi 2 meses. ¿Del 2000? Del 2017. Hicimos Aquí hay 3 elementos importantes. Uno es la unión de la familia, el otro es el apoyo de los amigos y el tercer elemento que nos hizo salir adelante era un equipo de abogados, un equipo jurídico de primer orden y por supuesto mucha fe para los momentos difíciles. Nosotros cuando nos presentamos al juicio se había hecho toda la tarea que se tenía que hacer. Se había hecho todo el trabajo de defensa y toda la estrategia. Inclusive en ese juicio una de las cosas que fue muy importante es que nosotros presentamos ante el juez una maqueta a escala de lo que era Pavón para que se pudiera dar cuenta los jueces de que no estábamos hablando de una cárcel cerrada, sino estábamos hablando prácticamente de un área abierta, muy grande, donde habían distancias importantes. Ahí se desvirtuó mucho de lo de los testigos porque, como decía mi abogado, eres omnipotente y omnipresente porque me ponían en diferentes lugares y a la misma hora los diferentes testigos. Y ahí quedó demostrado que habían testigos que decían haberme visto y habían 800 metros de distancia y 4 edificios de por medio. O sea, lo cual era totalmente imposible. Yo estábamos muy satisfechos del trabajo de la defensa, de parte de nuestros abogados. Nuestros testigos no eran testigos de referencia como muchos de los que presentó la acusación, sino eran testigos que estuvieron presentes, fiscales, policías. ¿Fue difícil conseguirlos? No, a ninguno. Gracias a Dios, todos sin ningún miramiento, no tuvieron ningún impedimento de ir en función, y era el decir de todos. Nosotros no tenemos por qué no ir a decir la verdad. Y realmente cuando terminó el juicio, después de horas, solo mi interrogatorio
Duró toda una mañana y toda una tarde, más de 10 horas, entre el interrogatorio del fiscal, de la acusación particular y de mis abogados. Estábamos satisfechos y estábamos más que seguros que la sentencia iba a ser absolutoria. ¿Que ese iba a ser el día? El día no lo sabíamos. El día es en España no es como en Guatemala, que a los 2 o 3 días o ese mismo día los jueces tienen que dar la sentencia. Realmente los jueces se toman su tiempo y no hay fecha específica para entregarle la sentencia. A nosotros nos dieron la sentencia casi mes y medio después de que terminó el juicio. Mes y medio. Sí, más o menos mes y medio. ¿Se le hizo largo? Fíjese que el día que terminó el juicio, al día siguiente en la mañana yo sentí como que me hubieran quitado 500 libras de la nuca, ¿verdad? O sea, uno no lo sentía en el día a día durante esos 7 años, pero realmente el haber vivido con esa incertidumbre, porque al final uno vive con incertidumbre y eso es lo más complicado, porque tampoco puede uno decir 100% cuál va a ser el resultado. Estaba yo convencido que ese iba a ser, pero siempre hay una posibilidad de que no hubiera podido ser. Y realmente, pues sí, se nos hizo largo, pero sabíamos que, es más, los abogados nos habían dicho que podía durarse hasta 3 meses y fue más o menos mes y medio cuando recibimos la noticia de la sentencia. ¿Y con quién estaba? Estaba con mi hija, estaba con mi esposa y estaba con mi hermana María Estela. Mi hija y mi hermana fueron un factor importantísimo en este proceso. Ellas realmente fueron como las gerentes generales, sobre todo mi hermana se dedicó los 7 años a cuerpo y alma a este tema. Y cómo se llama esto, fue también pues uno de los elementos, como le decía yo, que nos hizo llegar a términos de absolución. ¿Y cómo se sintió? Feliz, muy contento, lloramos, nos abrazamos, pero era realmente el resultado que no solo que esperábamos, sino estaba seguro se iba a dar. ¿Hubiera sido diferente si hubiera sido juzgado en Guatemala, usted cree? Yo creo que las condiciones en Guatemala no estaban dadas, es una de las razones, era un tema eminentemente político. Nosotros teníamos a un comisionado de la CICIG, al señor Dalanese, pues haciendo una serie de acciones que no estaban apegadas al derecho. Creíamos que había una fuerte presión política, inclusive por parte del gobierno de Álvaro Colón, y definitivamente desde el inicio del proceso, como le digo yo, no se respetó la debida presunción de inocencia. Si usted nos regresamos a ese tema, nosotros todos los del caso nos enteramos por la vía pública. El señor Dalanese socializó en canales nacionales e internacionales todo el caso cuando estaba en reserva, y a nosotros los acusados, por lo menos en mi caso, a mí no me dejaron ni nombrar abogado, tuve que recurrir a la Corte Suprema para que obligaran a que aceptaran mis abogados, y no nos entregaban la acusación bajo la excusa de que estaba en reserva. Entonces, definitivamente las condiciones para mí no estaban dadas. ¿Cuál en es ese la momento. versión de Carlos Bielman sobre lo que ocurrió en Pavón? Mire, cuéntenos quién era Carlos Bielman en ese momento, qué representaba y qué fue lo que pasó, cuál es exactamente su versión. Cuéntenos. Bueno, yo en ese momento era el ministro de Gobernación de Guatemala, yo había entrado a participar en el gobierno del presidente Berché y el ¿Cuál era su vicepresidente enfoque Stein. en ese momento? Nuestro enfoque era un enfoque de combatir frontalmente al crimen organizado, fortalecer las instituciones que dependían del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario y otra serie de instituciones. Nosotros en ese momento pues promovimos la ley de crimen organizado, la ley de inteligencia civil y la ley del sistema penitenciario. Yo siempre he sido respetuoso del Estado de Derecho. Conformamos en el ministerio un viceministerio del sector justicia, para que aquí no hay ministerio de justicia, entonces eso le toca verlo al Ministerio de Gobernación.
y se creó un viceministerio del sector justicia para que hubiera una relación fluida y de esfuerzo entre el organismo judicial, entre el Ministerio Público y entre la Policía Nacional Civil. Dentro del plan de seguridad, del combate al crimen organizado, al narcotráfico, a todas estas mafias, existía el problema del sistema penitenciario puntualmente. En su momento se quiso vender como que Pavón era el tema, ¿verdad? Pavón solo era una situación dentro de toda la problemática de seguridad nacional. Pavón, motines bastantes en ese momento. No, es peor que motines. Pavón tenía 10 años de estar bajo el control de los reos. Desde ahí se manejaba el narcotráfico de la ciudad. Tenían talleres donde alteraban los números y pinturas de vehículos robados. Desde ahí se planificaban secuestros. Desde ahí se manejaban toda la parte de narcotráfico y de extorsiones. Pavón era un estado dentro del propio estado y estaba manejado por un comité de orden y disciplina durante 10 años. Era una obligación para recuperar el sistema penitenciario en general, tomar el control de los diferentes centros. El tema de Pavón es una decisión de Estado que se toma en el Gabinete de Seguridad y es una operación en la que participa la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario. ¿Cuál fue exactamente la decisión? Tomar el control de Pavón, trasladar a los reos a una cárcel aledaña, reestructurar Pavón, quitar, ahí habían bares, habían juegos de billar, habían restaurantes, casas de los reos, habían áreas marginales, a los reos les cobraba, inclusive hasta con favores sexuales de niñas menores de edad, de los que no tenían dinero. Era un estado, dentro del propio estado, donde las autoridades no podían entrar al centro, ni habían conteos, ni había absolutamente nada. Entonces el plan era trasladarlos de cárcel, reestructurar Pavón como lo que es una granja de rehabilitación e instaurar los programas para la reinstauración del reo, la reinstalación del reo, la reincorporación del reo a la vida normal y ciudadana sin ser un riesgo. Ese era el objetivo integral. También participó el Ministerio Público, participó COPREDE. ¿Y qué pasó? Y se montó una operación por el orden de 3.000 hombres. Cuando decimos operación, exactamente. Tomar el control del centro, identificar, desarmar. Identificar a todos los reos, hacer un conteo porque no se tenía, trasladarlos a otra cárcel, a la cárcel vecina, y empezar a trabajar, desmontar todo lo que no era parte de la infraestructura y reestructurar el centro como fue diseñado originalmente y por supuesto terminar con todo ese conflicto que había interno dentro de Pavón. ¿Qué pasó durante la toma? Yo no se lo puedo explicar porque ¿Usted estaba ahí? Yo no estaba ahí, yo estaba en el puesto de mando que quedaba a más de 500 metros o 350 de la entrada de Pavón. Yo entré a Pavón tipo 9:30 de la mañana en compañía del ministro de la Defensa, el director del sistema penitenciario, el director de la policía y única y exclusivamente en ese momento pudimos llegar hasta lo que se llama las canchas de básquetbol, en base de que ahí, de ahí para adelante ya el Ministerio Público no nos dejó pasar porque ahí era donde reportaban si había dado el enfrentamiento y ya el área la tenía bajo su control el Ministerio Público. Yo lo que recibo es un informe por escrito de la policía, del sistema penitenciario, del ejército, de la COPREDE y del Ministerio Público. Y todos los informes eran coincidentes. O sea que en aquel momento ni yo, ni el ministro de la Defensa, ni el fiscal general, ni el presidente, ni el vicepresidente, ni Frank Larroé íbamos a dudar de lo que ponían esos informes. Luego fue un mes y pico después que el Procurador de los Derechos Humanos denuncia que pudieron haber habido ahí algún tipo de irregularidades e ilegalidades. Lo que a mí me correspondía al recibir ese informe... ¿Fue sorpresivo
para Sí, usted? a mí ¿O usted ya sabía que se había No, a mí me sorprendió porque inclusive inicialmente el procurador hasta emitió una felicitación. Ese informe de todas maneras del procurador fue declarado inconstitucional porque se excedió de sus funciones y debió haber trasladado las cosas al Ministerio Público. Cuando yo recibí ese informe, que me sorprende, lo que hice era lo que me correspondía, pasárselo al Ministerio Público, con un escrito al fiscal general para que iniciara y abriera las investigaciones del caso, que de hecho hicieron varias investigaciones. Esto me vengo yo a enterar después, ahora en el juicio, que aparecieron esas investigaciones. Yo es un tema que no le di más seguimiento porque al final ya estaba en manos de quien corresponde, que es el Ministerio Público, quien media vez él lo tiene bajo su investigación, ya no puede intervenir ninguna otra cosa. ¿Hay algo sobre ese día que a usted le preocupaba, sobre lo que ocurrió ese día? ¿Que a usted lo desvelaba, que a usted lo intrigaba o le daba incertidumbre? 10 años bajo el control de los reos, 1.200, 1.300 reos, armados muchos de ellos. Pues realmente siempre existía una preocupación de que en un momento dado pudiera haber algo mucho más de lo que hubo. De hecho, en Austria, la defensa de Austria demostró con unos videos de que sí hubo un enfrentamiento. Eso lo certifica un analista especialista en balística austriaco, que es uno de los elementos que utilizó Javier Figueroa en su defensa. Ahora, el detalle de qué sucede adentro, pues yo realmente recorrí todito el centro, ya hasta pasadas las 3 de la tarde, junto con el presidente de la República. Nos gustaría que nos contara su análisis, luego de todo lo que ha vivido, cómo disminuir la cantidad de reos, cómo prevenir que haya más reos. Vamos a hablar de eso. Gracias por continuar con nosotros. Acabamos de escuchar por primera vez en tierra guatemalteca la versión de Carlos Bielman de lo que sucedió en Pavón, de lo cual pues él fue acusado y luego fue absuelto. Muchas gracias por el relato anterior y, como decíamos, la versión de lo que usted conoce, de lo que usted conoció y de lo que todavía no se sabe, ¿no? Porque hay cosas que quedaron todavía sin tener una clara explicación, ¿verdad? Es que, solo rápidamente, el tema es que no hubo ninguna investigación. Armaron un caso. ¿Con qué objetivo? Político. Usaron testigos de referencia. Usaron testigos que eran delincuentes. Testigos que a cambio de declarar les exoneraron sus penas. Llegó a España testigo, han tenido un testigo los testigos de esa cuenta se contradicen, tuvieron testigos, un secuestrador que cortó orejas y que cortaba dedos a los niños. Y tenía una sentencia bastante larga y ya está libre a raíz de colaborar en este caso. Otro que mató policías. Bueno, no sé si me acuerdo cómo se llama. Pero, uno se llama Benfeld, el otro no Pero recuerdo. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Por qué? Yo creo que era un objetivo político. ¿Con el fin de qué? Había una tendencia a la parte empresarial. Yo no dejo, porque cuando usted oye a muchos de los testigos de referencia, como el exfiscal Bulate o Guillamón, que es un miembro de que estuvo en la parte de CICIG, sus enfoques eran más bien que yo era un perverso porque era empresario. Y si usted oye las declaraciones de ellos es porque es empresario, porque es del grupo de empresarios. No hablaban en muchos temas, no hablaban de lo que se estaba discutiendo. Y pues eso está grabado, ¿verdad? Porque en España la ventaja es que cuando usted presta, y eso lo que llevó también es a contradicciones, o sea, hubo gente que la llevaron a declarar a España en el proceso de investigación que conocía el juez instructor en la instrucción, y después llegaron a declarar al juicio y declararon diferente.
Entonces al final habían contradicciones sumamente claras. Era un caso que usted me dice, yo pasé 7 años todos los días pensando, tratando de buscar qué había pasado y cuál era la razón, y lo discutía con mis abogados en España, lo discutía con mis abogados en Guatemala. ¿Usted se comunicaba con las otras personas acusadas? No, mantuvimos... ¿Por qué? Era un tema a nivel legal, no queríamos que nos acusaran que estábamos influenciando sobre terceras personas que estuvieran acusados. Los abogados platicaban en algún momento dado, pero en esos momentos considerábamos que no era lo más oportuno para ninguno de todos. Pero cuando usted fue absuelto, sí. Sí, yo he hablado con el señor Sperinsen, con Alejandro Yamatei, inclusive Alejandro Yamatei fue testigo mío en España, él ya estaba libre para cuando fue mi juicio, y he hablado con algunos de los otros que estuvieron acusados y presos durante 5 años. Interesante lo que usted mencionaba anteriormente sobre, y no por generalizar, pero quizá lo que usted señala como una actitud antiempresarial, quizá de un grupo. Era obvio. Usted oye las... Pero es algo que usted cree que se mantiene hoy en día. ¿Cómo podría sanarse ese tipo de actitud? ¿Se ha cometido a su juicio alguna injusticia, no de parte de ustedes, sino de otras personas o de otros líderes empresariales que ha generado esa actitud? No, yo creo que en ese momento, por lo menos en mi caso, era un tema eminentemente... Pero actualmente, ¿cómo lo ve usted? Era un tema eminentemente ideológico de gente cercanas al gobierno de turno de ese momento, y por otro lado la misma ideología del comisionado Castresana, y particularmente con el comisionado Dalanese. Irregularidades del proceso, sobre todo en el área de Guatemala, podríamos tener 3 programas, porque está desde la parte mediática, que es una práctica que sigue habiendo y que considero que es de lo más injusto, porque no hay presunción de inocencia. Y por otro lado, desde incorporación de documentos después de recursos que pusimos nosotros aquí en Guatemala, y hasta que lo denunciamos públicamente, todo está denunciado en los tribunales y todo está denunciado inclusive en campos pagados, y hasta temas tan delicados que está una resolución de la Corte Suprema de Justicia en la cual se me abren 2 juicios por los mismos hechos. Eso me viola mis derechos humanos, la Convención Internacional de Derechos Humanos, y eso lo hizo CICIG. CICIG, en mi caso, fue a poner una denuncia en España, aún teniendo abierta en Guatemala el caso y aduciendo que habían renunciado a su proceso de extradición, lo cual no era cierto. CICIG ahí actuó fuera de su mandato, el señor Dalanese, porque su mandato es para actuar única y exclusivamente en territorio guatemalteco. Cuando llega la orden de captura, no llega del juez instructor, sino de un juez de Petén. Luego, el que España pide una aclaración sobre la orden de captura, y el que la da es CICIG. Jamás la da una fiscalía, la aclaración la tiene que dar el juez. Entonces, de cosas que parecieran que no se dan, en mi caso, se dieron. Luego la juez que hace la sentencia, cuando termina el juicio en Guatemala, donde quedan 2 condenados y el resto libres, la señora juez me acusa, no siendo yo parte del proceso, en todo el alegato antes de dictar la sentencia, y me hace a mí responsable. Por supuesto que la Corte de Constitucionalidad le ordena a ella que quite todo eso, porque ni era sujeto a proceso, esa es la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ni había ninguna evidencia que me acusara a mí, que me pudiera imputar a mí en todo lo que se disputó en el proceso. Entonces, realmente, si habláramos de irregularidades, podíamos estarnos aquí varios programas. Usted ha tenido o ha estado en diferentes escenarios en los últimos 10 años, desde empresario, político, que según tenemos entendido, su familia le pidió, parte de su familia, que no pues incursionar en la política.
también estuvo acusado, estuvo preso, es absuelto, es hombre libre. ¿Cómo ve, cómo se puede disminuir hablábamos del problema de los reos, que fue justamente lo que lo llevó a usted a esta situación? ¿Cómo disminuir la cantidad de reos en Guatemala? ¿Qué hay que hacer para disminuir la cantidad de reos en Guatemala? Bueno, para disminuir la cantidad de personas en las cárceles. En un reporte que leía yo creo que es del CIEN, o una institución de estas, hay una cantidad importante, no quiero decirle las cifras, pero muy importante, que ya cumplió su condena y como no tiene dinero ni abogado para que salga de la cárcel, siguen en la cárcel. La mayoría de los que están presos están en cárcel preventiva porque no han sido todavía juzgados y el resto está en cumplimiento de condena. Pues yo creo que hay varias formas de resolver el tema. Primero, para mí hay que sacar una ley inmediatamente que la persona que esté en la cárcel y ya cumplió su condena, que salga inmediatamente, porque ya es una detención ilegal. El segundo escenario es que yo creo que debemos implementar, si no hay confianza, tenemos que analizar todos los que están en prisión preventiva, que no son una amenaza para la sociedad, y dividirlos en dos grupos, los que pueden dar la certeza de que no se van a huir y los que pueda haber un riesgo de fuga. Y podemos empezar a traer pues, los famosos cinchos de control como existen en todo el mundo, donde a usted lo están monitoreando, dónde está. Pero lo primero es dejar de abusar de la prevención, de la detención preventiva. ¿Cómo prevenir que lleguen? Perdón, y otro tema es, hay que gastarse dinero en infraestructura. No hay infraestructura. Es un tema, ahora es un país que no tenemos escuelas, no tenemos hospitales. Cualquier gobierno que quiera hacer una cárcel, pues tiene la demanda de las escuelas y las cárceles antes. ¿Cómo prevenir que lleguen más personas a las cárceles? Bueno, pues, hay que hacer un trabajo en prevención del delito, por supuesto. Ese es un esfuerzo que se tiene que hacer. Es lo más importante. En la Policía Nacional Civil con mucho esfuerzo en la sociedad. El problema en Guatemala es que no ha habido en nuestro gobierno una política criminal del Estado, donde realmente se vuelva el tema de la seguridad la prioridad del país. Tenemos que tener, para mí, 4 ejes importantes en un círculo virtuoso. Uno es hacer el análisis de la realidad del país, o sea, nuestros problemas de pobreza, de falta de empleo, de falta de oportunidades, de infraestructura y todo lo que hace falta al país. El segundo es la profesionalización de la policía, que debe funcionar prioritariamente en prevención y luego pues lo que ya sea investigación y reacción. El tercer eje debe ser una relación total y completamente estrecha como un equipo entre el organismo judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, no como factores que se daban, no sé, en nuestra época, que parecían más rivales que equipo de persecución. Y el cuarto eje es el tema del sistema penitenciario. Hay que hacer programas verdaderamente importantes para la reinserción del reo a la vida nacional. Y mientras no exista una política integral, la política criminal del Estado, cada vez va a ser más difícil. Casi 25,000 reos, según tengo entendido, hasta la fecha. ¿Volvería Carlos Bielman a un puesto público? ¿Volvería a la política? De eso vamos a hablar en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros. Último segmento, conversando con Carlos Bielman, quien pues regresó a Guatemala hace aproximadamente 18 meses, luego de estar en España, donde fue juzgado y absuelto. Le preguntábamos antes del corte comercial, porque lo vi muy entusiasmado y muy apasionado con el tema de la justicia en Guatemala. ¿Volvería usted a un puesto público o volvería a la política?
No, ya no. Es una decisión tomada en consenso con la familia. ¿Han sufrido mucho? La familia sufrió mucho. Creo que, pues, como le comentaba, fui director, secretario, vicepresidente, presidente de la Cámara de Industria, fui presidente de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica, fui director de CACIF, fui coordinador de la Comisión Empresarial para los Acuerdos de Paz cuando se estaba negociando la paz. Luego con el presidente Bechet, pues estuve de comisionado presidencial por la transparencia y contra la corrupción, donde se hicieron grandes esfuerzos en el primer año, en los primeros 6 meses del gobierno de Óscar. Luego fui de ministro. Cuando salí de ministro ya estaba decidido a quedarme en casa. Vino todo este problema que se nos viene encima, que nos deja ¿Perdió amigos mucho bueno. en ese recorrido? ¿Perdió amigos? Hubieron amigos que se apartaron, que uno creyó que no se iban a apartar, y hubieron otros amigos que uno no creía que eran tan cercanos, que se volvieron mucho más cercanos. Pero los que eran verdaderamente cercanos, que he considerado mis hermanos, ninguno de todos me falló. Así que con todo ese recorrido de mi vida entre el sector empresarial y mi poca participación en el sector político, me estoy dedicando a mis temas en la vía empresarial, atendiendo todas las actividades de familia. Perdimos muchos buenos y malos momentos durante Fueron esos 7 años. 7 años. ¿Usted regresó de alguna manera con rencor? No, no. Yo no regresé. Al contrario, si usted al final mira las cosas de para qué le sucedieron y no por qué le sucedieron, le quita ese rencor. Realmente yo veo que me sucedieron cosas. Somos una familia más unida, una familia más madura. Nuestros hijos maduraron muchísimo. Unos amigos, como dice mi hija, que cuando creíamos que no podíamos volar, cuando empezó todo este tema, nos ayudaron y nos hicieron volar. Hicimos unas amistades entrañables en España, de gente que conocimos durante este proceso, confió y creyó con nosotros, y seguimos en una comunicación y una amistad sumamente estrecha. Entonces han habido tantas cosas positivas que creo que es sobre lo que yo siempre le digo a mis hijos que tenemos que apuntalar, y no es olvidarnos de los momentos duros ni de los momentos difíciles. Pero si ponemos en una balanza lo que tenemos hoy en día, después de de estar absuelto, y estar absuelto porque usted sabe que después de la sentencia hubo una apelación por parte de del querellante adhesivo, y eso salió este año. 5 jueces en la apelación ratificaron una vez más nuestra sentencia. Conversamos con uno de sus hijos, con Carlos. Le preguntamos un poco sobre lo que vivió la familia también. Me llamó la atención que dijo: mi papá es impresionante, con un carácter muy especial, no se quejó, ni derramó una lágrima, nunca perdió el control, a pesar de la distancia, y que él tuvo que vivir cosas tan duras como, por ejemplo, la muerte de un cuñado al que no volvió a ver. Un tío, una prima hermana. Pero realmente cuando uno no se puede doblar, eso es lo que quería. Y uno al final es el padre, es el cabeza de familia, un paso para atrás ni para tomar aire. Ese es mi lema, y realmente estaba seguro. Yo nunca he cometido un delito, nunca he actuado fuera del margen de la ley, y sabía que era un tema que era un montaje político. ¿De dónde viene la fortaleza? Que un hijo note eso y diga: mi papá es impresionante, con carácter especial. No me puedo imaginar, al menos así lo percibió, pero realmente usted no derramó una lágrima ni perdió el control, ¿es así? Ni perdí el control ni derramé una lágrima en frente de ellos. Más de alguna lágrima derramé con algunos de mis amigos íntimos muy cercanos, pero ante ellos, ante mi madre, ante mis hermanos, no podía ser yo el que flaqueara, ¿verdad? No es mi estilo. Tenía que aparecer fuerte. ¿De dónde viene la fortaleza? De mi padre y de mi madre. Mi madre es estoica. Mi madre tiene 94 años
Mi madre hasta el día antes del juicio me fue a visitar a España en silla de ruedas y nunca derramó tampoco una lágrima y siempre estuvo, ella su esfuerzo era orar, es muy católica, pero nunca la vimos que flaqueara, que nada, sino todo lo contrario. ¿Ora usted también? Sí, devoto a la Virgen del Carmen. Señor Bielman, uno siempre tiene algo que dice, ojalá algún día yo pudiera contar esto. Bueno, a usted le ha tocado estar bajo mucha presión en muchas cosas, pero a veces uno tiene algo que nadie le ha preguntado y que en algún momento dice, ojalá que lo pudiera contar, que lo pudiera revelar. Y yo quisiera, pues, que en este momento darle esa oportunidad, que usted nos cuente. No por decir un secreto, pero algo que usted quiera compartir y que usted siempre ha tenido ahí que quiere revelar. A mí lo que me queda de toda esta experiencia, sobre todo nuestra gestión de gobierno, es que lamentablemente el largo plazo de los gobiernos son 4 años y realmente no hay continuidad de los gobiernos que continúan, que después se desvirtúan las cosas de uno a otro lado por intereses personales y realmente al final frustra, ¿verdad? Porque las cosas, digamos, en materia de seguridad, en materia económica podemos usted y yo tener diferencias porque usted pues lleva una tendencia económica, ¿verdad? Pero en materia de seguridad usted está al lado de los delincuentes o está al lado de los que no somos delincuentes. Y realmente una de las frustraciones que me queda a mí es que a pesar de haber dejado un plan Guatemala 2004-2020, que ahí está, que llevaba toda una secuencia, cambian las personas, cambian los gobiernos y este plan guárdenlo porque es del otro, o sea, sujetos a mejorarse, sujetos a reseñar, pero no existe largo plazo. Y mientras no exista largo plazo en la gestión de gobierno, en las cosas de fondo, salud, educación, seguridad, vamos a tener el país siempre a la deriva, vamos a tener el país en condiciones de demandas sociales sumamente importantes. Y el otro tema es, creo que desperdicié tiempo o no aproveché tiempo como prioridad con la familia. Le dediqué mucho tiempo a cosas institucionales, a cosas de Estado en algún momento, y realmente hoy, después de necesité este golpe y más de 55 años de edad cumplí cuando empezó este proceso. Y me di cuenta que la prioridad, y eso le digo a los jóvenes, la prioridad 1, 2 y 3 es la familia. Antes no era. Sí era la familia una prioridad, pero uno creía que lo otro era muy importante. Y entonces sacrificaba una cosa por la otra. Entonces uno al final, yo le voy a contar una anécdota. Una vez íbamos mis hijos pequeños y estábamos en la Cámara de Industria y hubo algún tema, un problema, un sábado en la mañana. Nosotros salíamos con la familia ese sábado para el puerto y le digo a mis hijos pequeños, miren, ya no vamos al puerto porque surgió un problema importante y tengo que ir a una reunión de emergencia. Y uno de mis hijos me dice, ahí te acuerdas que nosotros también somos importantes. ¿Y qué pasó? Fui a la reunión. Entonces está arrepentido. No es arrepentido, pero se da uno cuenta. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida. La verdad que ni siquiera arrepentido, como muchos me pudieran decir, de haber sido ministro o haber sido comisionado presidencial en la gestión de gobierno. Fue una experiencia muy buena. Tuve compañeros de gestión de gobierno, gente intachable, y tuve la satisfacción de que nuestros jefes, tanto el presidente Berché como el vicepresidente Stein, eran gente muy honorable y de veras, en ese caso, que es de las pocas veces que he tenido yo jefe, que nos dejaron trabajar con toda la libertad del caso. No me arrepiento en absoluto, a pesar de toda esta situación. Señor Bielman, estamos muy agradecidos de que pues haya compartido con nosotros su versión, su experiencia,
los momentos en que salió de Guatemala, los momentos en que regresó. ¿Cómo se siente de haber contado su versión por primera vez en público desde que regresó a Guatemala? Su propia versión. Me siento bien, no lo había hecho. Realmente de mi caso se sigue especulando muchas cosas, se siguen contando temas ya legales, digamos, de mayor profundidad, totalmente equivocados. Y realmente, pues, lo que yo invitaría es a nuestros detractores. Siempre tengo una frase en la cabeza cuando salí libre de un obispo que me mandó una carta congratulándose que había salido bien del proceso, y él me dice en una parte de la carta, tenga presente que sus amigos se alegrarán y sus enemigos lo denigrarán. Y algo de eso ha sucedido, muy poco, pero es realmente más bien por, yo no quisiera decir ignorancia del tema, sino están enojados, porque ellos me acusaron, me juzgaron y me sentenciaron públicamente, y al final no fue así, ¿verdad? Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues nuestra intención con esta entrevista es también poder ofrecerles a ustedes la versión propia del señor Bielman sobre un hecho que en algún momento pues sacudió a Guatemala y fue bastante impresionante, y bueno, la versión sobre la absolución luego de más de 18 meses de haber regresado a Guatemala. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana. Soy Glenda Umaña.